Históricamente, la población con discapacidad ha sido una población segregada y una población que ha estado en una relación en desventaja de poder con las personas que no tenemos discapacidad. Entonces, en el siglo pasado o antepasado, en la Edad Media, las personas con discapacidad ni siquiera eran consideradas personas, ¿verdad? Eran subhumanos, porque estaban defectuosos. Y de alguna forma también en el modelo tradicional se les mataba, etcétera. Luego esto fue evolucionando y se dijo, bueno, sí, son personas, está bien, pero no piensan igual que yo, no pueden hacer lo mismo que yo. Los mitos en torno a las personas que tienen alguna discapacidad son muchísimos e inciden en distintos ámbitos de la vida como el laboral y el académico. Por ejemplo, cuando viene una persona con discapacidad acompañada de una persona sin discapacidad y llega a un restaurante o a una institución, las preguntas se le hacen a la persona sin discapacidad. Le preguntan, ¿qué quiere él? ¿A qué viene a buscar? Cuando lo correcto es dirigirse a la propia persona con discapacidad y preguntarle qué es lo que usted desea. A pesar de la existencia de leyes y decretos nacionales e internacionales, las personas con discapacidad enfrentan una sociedad llena de prejuicios y mitos. En Costa Rica, la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades y la 8661 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad son las principales normas legales que amparan a las personas en condición de discapacidad. A pesar de este marco legal, en la mayoría de los casos la sociedad guarda conceptos erróneos sobre el colectivo con discapacidad, por ejemplo, la carencia de interés sexual o su improductividad económica. Es una población que tiene un estereotipo de que no es productiva laboralmente, es una población que tiene estereotipos respecto a su sexualidad, porque parece que no se vive, es una población solamente sedentaria, no se recrea, no hace deporte o no puede hacerlo, y finalmente es una población hasta cierto punto que puede abstraerse de los procesos de participación política y ciudadana. Los mitos también afectan el ámbito educativo. Muestra de ello es la percepción negativa hacia el enfoque de inclusión en la educación. Dentro de la educación inclusiva se incorpora también a grupos sociales que son discriminados y excluidos históricamente del sistema, tales como sectores indígenas, religiosos o extranjeros. Hay un montón de etiquetas que a la gente se les pone y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque yo creo que en educación inclusiva, cuando hablamos de mitos, lo que más tenemos que romper es precisamente las etiquetas, los miedos, los temores que hay alrededor de atender una diversidad que es nada más y nada menos que la diversidad humana, que son actitudes negativas, que son actitudes basadas en estereotipos, basadas en prejuicios. Se tiende a creer siempre que las personas con discapacidad o las personas migrantes, las personas que tienen de origen indígena, grupos, ¿verdad?, que de alguna manera han sido, repito, históricamente excluidos, no pueden aprender de la misma manera, no se les da las mismas oportunidades. Hay mucho temor. En términos generales, las personas consideran que las personas con discapacidad somos como unos niños, o sea, no tenemos, ¿cómo decirlo? Nos portamos bien siempre, portarse bien implica como nada más estudiar, sacar muy buenas notas y dedicarse solamente a eso. Por ejemplo, el mito de que uno es un ser asexuado, entonces no debería de gustarle ninguna persona, ni debería de tener novio, ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Esos son como mitos muy frecuentes. En muchos casos se cree que los mitos son difundidos únicamente por las personas ajenas a la discapacidad. Sin embargo, la falta de formación ocasiona que algunas personas en condición de discapacidad desconozcan sus derechos y también divulguen mitos sobre sí mismas. Tanto la sociedad históricamente ha puesto estas barreras, estas etiquetas para que la gente no participe, para que la gente se excluya. Históricamente también las personas con discapacidad o pertenecientes a estos grupos que han sido segregados también tienen resistencias. Cuando la escuela se abre, cuando el centro educativo se abre, cuando la institución abre esas puertas y se flexibiliza y da la apertura
para que las personas con discapacidad u otras aprendan a su manera, con sus ritmos, con sus estilos, entonces la cosa cambia. Además de afectar a las personas con discapacidad, estos mitos también afectan a las personas que se encuentran fuera de este grupo, por ejemplo, en el caso de la educación inclusiva. Es el trabajo colaborativo. Esto hace que la estrategia metodológica permita que todas las personas que estén en esa sala de clases puedan participar realmente. Y otra cosa muy importante es el diseño universal del aprendizaje, el DUA. Una maestra, en lugar de usar la pizarra como tradicionalmente se hace, debería entonces usar también sonidos, texturas, de forma que todos, absolutamente todos los que están en la sala de clases aprendan. Un término como cieguito, como minusválido, son términos que implican un grado inferior. O sea, que yo soy una persona inferior a usted por mi condición. Entonces, por eso me parece que deberían dejarse usar. Me parece que lo más adecuado es poner como en primer punto lo de la persona, porque uno antes de tener una condición visual es persona. Entonces creo que eso es lo que se debe destacar, que uno sigue siendo persona y que mi condición de discapacidad no me define. Otro ataque a la integridad de las personas con discapacidad sucede cuando la sociedad infantiliza a este colectivo. En ocasiones, estas actitudes se reflejan en la interacción social con este sector. Cuando uno habla de lenguaje inclusivo, tiene que hablar, o está hablando más bien, en un lenguaje de derechos humanos, de dignificación de la persona, de respeto a sus derechos y de respeto a la diversidad que se encuentra en todas las personas, independientemente de su condición. Solo a través de la detección y reconocimiento de estos mitos en la sociedad, la ciudadanía puede desmentirlos e incluir a todos los sectores de la población. El propósito es construir un país más inclusivo y libre de prejuicios.